Hola, ya terminamos las dos primeras partes del módulo en donde hablamos acerca de materia, las propiedades, la división de la materia. Y ahora vamos a hablar acerca de las propiedades de materia. Sí, esto es un punto clave también donde muchos estudiantes suelen cometer algunos errores. Así que presta mucha atención a este video en donde te voy a hablar acerca de las propiedades de la materia. Acompáñame al escritorio y aquí vamos a ver este pequeño cuadro sinóptico. Mira, tenemos propiedades de la materia, ¿sí? Y las propiedades las vamos a dividir de acuerdo a tres grupos diferentes, ¿sí? Lo primero, por su particularidad. La segunda forma de clasificarlos es por su naturaleza. Y la tercera forma por la cantidad de materia que se utiliza para medir esta propiedad. Empecemos con el primero, por su particularidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Mira, existen dos grupos aquí. Tenemos propiedades generales y las propiedades específicas. ¿A qué me refiero con propiedades generales? Son propiedades que tiene la materia, mira, indistintamente de la forma como se presenta el cuerpo material, del estado físico o la naturaleza del cuerpo material. Todos los cuerpos materiales van a tener esta propiedad. ¿Y de qué ejemplos estamos hablando? Por ejemplo, la masa. Todos los cuerpos tienen masa, indistintamente del cuerpo que estemos hablando. Tenemos el volumen. El volumen, todos los cuerpos tienen volumen. Sólido, líquido, gaseoso, siempre van a tener volumen. La impenetrabilidad. Impenetrabilidad se refiere a que yo en el mismo espacio y tiempo no puedo ocupar el mismo espacio que un cuerpo material, ¿sí? Tenemos la divisibilidad. Quiere decir que yo puedo dividir cualquier cuerpo material hasta su expresión mínima, que podría ser un átomo o un ion. Sí, puedo dividir, incluso los átomos se pueden dividir a expresiones más pequeñas como son las partículas subatómicas, que también vamos a ver en otro capítulo. Luego está la porosidad, que todos los cuerpos materiales, como están constituidos por partículas discontinuas, van a presentar pequeños poros o pequeños espacios vacíos, y esto le llamamos los poros, ¿sí? O la porosidad. Propiedades generales, indistintamente de la naturaleza del cuerpo o el estado físico, siempre se van a presentar. Ahora veamos las propiedades específicas, que son propiedades de los cuerpos que nos ayudan a nosotros identificarlos. Son propiedades peculiares de cada tipo de cuerpo y depende mucho de la naturaleza y el estado físico en el cual se encuentra el cuerpo. Tenemos, por ejemplo, acá la densidad. Tenemos el punto de fusión, que es la temperatura a la cual un cuerpo pasa de estado sólido a estado líquido. Tenemos el peso específico o gravedad específica. Tenemos la dureza de un cuerpo, dependiendo también, dijimos, disposición de los átomos, vamos a poder obtener diferentes grados de dureza. Tenemos el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual un cuerpo pasa de estado líquido a estado gaseoso. Y el potencial oxidativo como propiedades particulares y específicas. El estudiar estas propiedades nos permite identificar un cuerpo dentro de una mezcla, una sustancia. Y esto es lo que hacemos en laboratorio. Vayamos ahora a hablar acerca del siguiente grupo. El siguiente grupo viene a ser el grupo de las propiedades físicas y las propiedades químicas. Las propiedades físicas son aquellas propiedades que se observan sin tener que modificar la estructura interna del cuerpo, ¿sí? La composición del cuerpo. ¿Qué propiedades podemos observar? La densidad, por ejemplo. Podemos observar el punto de fusión. Para medir el punto de fusión no cambio la estructura interna del cuerpo. Puedo cambiar su estado físico, pero no esa estructura interna. El peso específico, tenemos la dureza, tenemos el punto de ebullición, como ya observamos. Y luego tenemos las propiedades químicas. En este caso, propiedades químicas, ya para poder medir las propiedades químicas, tengo que alterar de cierta manera la composición interna de ese cuerpo. Ejemplo, la reactividad, ¿no? Un cuerpo puede ser reactivo, muy reactivo o poco reactivo a ciertas sustancias. Cuando ya reacciona, va a formar un compuesto totalmente distinto. Tenemos la afinidad electrónica. Tenemos el carácter metálico, la capacidad de un compuesto o una sustancia de ganar o, bueno, de perder electrones, ¿no? Tenemos la valencia, la capacidad de combinación que tiene un elemento químico, la electronegatividad, la capacidad de atraer los electrones en la nube electrónica de un elemento químico, y esas son propiedades químicas. Para poder medirlas, aquí tenemos que alterar a la sustancia a nivel interno en su composición.
Luego tenemos por la cantidad de materia. Aquí es muy simple también. Mira, por la cantidad de materia vamos a tener dos grupos. El primero son las propiedades extensivas. Propiedades extensivas vienen a ser aquellas propiedades que dependen de la cantidad de materia con la cual se mide esta propiedad. Tenemos ahí el peso. El peso, te voy a poner aquí un ejemplo. Mira, yo tengo, por ejemplo, imagínate por acá, tengo este celular y tengo un televisor. ¿Cuál de los dos pesa más? ¿El celular o el televisor? Tú rápidamente dices, claro que el televisor. ¿Cuál de los dos tiene mayor cantidad de materia? El televisor. Entonces ahí estamos viendo un claro ejemplo de que el peso depende de la cantidad de materia. Luego tenemos, vamos por acá, luego tenemos lo que es el volumen. Si yo te muestro el volumen, por ejemplo, aquí, el volumen de este recipiente con agua y una piscina con agua, ¿cuál de los dos tiene mayor volumen? Tú me respondes la piscina con agua. Y claro, esto sucede porque la piscina con agua obviamente va a tener mayor cantidad de agua, por lo ende tiene mayor cantidad de volumen. Luego tenemos la longitud. Longitud también viendo lo mismo, un clavo de 10 centímetros comparado con un alambre de 2 metros. Ahí estamos viendo que la cantidad de sustancia es distinta. Tenemos el área también depende de la cantidad de sustancia, en este caso un área específica de 1 centímetro cuadrado y 1 metro cuadrado, ¿no? El calor también depende de la cantidad de sustancia. Y aquí voy a ser muy claro, no confundas calor con temperatura, son dos cosas totalmente distintas. La temperatura es una propiedad o es una unidad de medida, mientras que el calor viene a ser un tipo de energía, ¿sí? Vayamos a propiedades intensivas. Las propiedades intensivas, a diferencia de las extensivas, no dependen de la cantidad de materia con la que se mida, ¿sí? Aquí no depende de la cantidad de materia con la que se mida. Aquí tenemos, por ejemplo, el color. Una sustancia va a tener el mismo color indistintamente si cojo una pequeña parte u otra parte más grande, ¿sí? El color. Luego tenemos el olor. El olor va a ser el mismo, ¿sí? Sí, obviamente la sustancia es homogénea. Tenemos el sabor. El sabor también va a ser el mismo, no depende de la cantidad. En el caso del agua, por ejemplo, el agua es insabora, inolora e incolora. Si es un vaso, o si es un litro, o si es una piscina de agua, siempre va a ser lo mismo. En caso de densidad, también la densidad va a mantenerse constante, ¿sí? Porque la densidad del agua a 25 grados centígrados es, indistintamente que sea un vaso, que sea una piscina o sea un litro, siempre va a ser un gramo por cada mililitro. Y tenemos la capacidad calórica, que es un parámetro que se mide para ver qué cantidad de energía calórica absorbe una sustancia para aumentar 1 grado centígrado. Esa es capacidad calórica o calor específico y temperatura de fusión, ¿sí? Ahí tenemos estas propiedades que no dependen de la cantidad de sustancia. Para resumir, ¿sí? Para resumir. Acá, para resumir, mira, te voy a mostrar aquí. Primero, por su particularidad, propiedades generales, propiedades específicas. Propiedades generales que cualquier cuerpo puede tener, indistintamente de su naturaleza, su estado físico. Propiedades específicas son propiedades peculiares que los cuerpos tienen y que nos ayudan a identificarlos. Por su naturaleza, tenemos propiedades físicas, propiedades químicas. Propiedades físicas son aquellas propiedades que para medirlas no tenemos que alterar la estructura interna del cuerpo. Propiedades químicas son aquellas propiedades que para ser medidas tenemos que alterar la estructura interna del cuerpo. Por su cantidad de materia para medirla tenemos propiedades extensivas y propiedades intensivas. Propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia con la que se mide. Propiedades intensivas son propiedades que no dependen de la cantidad de materia con la que se miden, ¿sí? Es importante que lo entiendas, es importante que lo conozcas. Muy bien, entonces nos vemos en el siguiente video en donde ya te voy a hablar acerca de las preguntas de esta parte del capítulo.